alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Versículo 16. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer los primeros versículos. Se ponen de pie, por favor. En el capítulo 13 vamos a leer versículo 13 al versículo 15. Ahí vamos a leer. Dice así, hermanos. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra, por este tiempo que podemos meditar. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de conocerte, adorar tu santo nombre, servirte y tener este privilegio de compartir tu santo nombre a otras personas. Bendícenos en este tiempo, que tu palabra sea de edificación, sea de avivamiento para toda tu iglesia y para todas aquellas personas que nos escuchan. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. ¿Tienen ustedes ahí el capítulo 13? Por favor, vamos a leer el versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. Si lo tienen, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Bueno, podemos ver en el primer versículo de este capítulo cómo el Espíritu Santo habla a la iglesia y les recomienda que aparten a Saulo y a Bernabé para la obra que nos ha encomendado. Y es el Espíritu Santo el que interviene, el que toma la decisión, el que impulsa a la iglesia. Pero podemos ver otra cosa, que aquí el apóstol, que ya más adelante ya se conoce como Pablo, y en este versículo 1 es llamado Saulo. Dice ahí en el versículo 9, dice Saulo, que también es Pablo, está lleno de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Qué importante es recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo somos sellados del Espíritu Santo, y qué importante es crecer con el poder del Espíritu Santo. Y cuando alguien, hermanos, es dirigido, es impulsado por el Espíritu Santo, ¿sabe qué va a suceder, mis hermanos? Aparte de querer brincar, aparte de querer cantar con mucho gozo y con todo el corazón, con todas las fuerzas, aparte de eso, de tener ese gozo y ese gusto de congregarse, lo que va a pasar, hermanos, lo que va a suceder cuando somos guiados por el Espíritu Santo es la proclamación de su nombre. Es la predicación, el compartir el nombre del que nos salvó, del nombre el que nos redimió, el que nos compró, el que tuvo misericordia de nosotros. Vamos a dar a conocer el nombre del Padre,
de Jesucristo y del Espíritu Santo. Eso es lo que va a suceder cuando una persona tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo y se deja guiar por el Espíritu Santo. Porque podemos ver en esta carta que lo que hacía la iglesia era orar, ayunar, perseverar en el Señor. Era la iglesia de Antioquía, ya no era la de Jerusalén, porque el Evangelio ya había trascendido, ya había pasado a otro continente. Y ahora va más allá, va a Europa. Entonces, primero tenemos Antioquía de Siria y después tenemos Antioquía de Pisidia, está más al norte, está en las tierras de Turquía. Y en esos lugares el Espíritu Santo guía a los discípulos, y en este caso a Bernabé y a Pablo, para que lleven el nombre de Jesús. No hay otro mensaje que decir, no hay otra palabra que hablar, sino a Jesucristo. Explicar a todos los religiosos, a toda persona que profesa una religión, explicarle que la palabra firme, la palabra de verdad, es Cristo Jesús. Y entonces, saliendo ellos este es el primer viaje misionero de Pablo, cuando ellos salen de la iglesia de Antioquía, se van a Chipre, y de Chipre salen y llegan a Antioquía de Pisidia. Ahí se encontraron con aquel hombre que se dedicaba a la hechicería, si ustedes lo recuerdan, y precisamente aquí en el versículo 10, eso es lo que dice, cuando se dirige a este hombre llamado Simón, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y bueno, entonces aquí podemos ver que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, lo que va a importar es compartir el nombre de Jesús, y Dios nos va a dar el valor para hablar con sinceridad, con autoridad, y es lo que hace aquí el apóstol. Por otra parte, podemos ver que en los pueblos pues existen este tipo de personas en donde dice que son enemigos de la justicia y trastornan de los caminos del Señor. Estos hombres así conocidos como Simón el Mago. Bueno, en este primer viaje misionero del apóstol, ya aquí en el versículo 13, salieron de este lugar de Antioquía y llegaron llegaron a otro lugar, dice, habiendo zarpado de Pafos, estaban en Pafos, y dice, y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ellos pasaron de Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y como buenos judíos entraron a las sinagogas, allí en el versículo 15, y se estaba leyendo el libro de la ley, el libro de los profetas, pero los principales de la sinagoga se dirigieron a Pablo y se dirigieron a Bernabé y otros que los acompañaban. Ya Juan Marcos ya se había apartado. Entonces ellos, los principales de la sinagoga, ellos se dirigieron a Bernabé y a Pablo y les dijeron, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y a este mensaje, hermanos, le llamamos aprovechando las oportunidades que el Espíritu Santo nos da para compartir su evangelio. Aprovechando las oportunidades que el Espíritu Santo nos da para compartir el evangelio. Siempre el Señor, el Padre Celestial, el Espíritu Santo,
obra en la vida del creyente y le presenta oportunidades para cultivar su vida espiritual, para mantener su gozo en Cristo, para dar a conocer el nombre del Señor. Y entonces miren, aquí podemos ver de este versículo 16 hasta el versículo 16 hasta el versículo 39, cómo el apóstol Pablo, conocedor de las Escrituras, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted ya tiene a Cristo en su corazón, y la otra parte que corresponde es que usted debe conocer las Escrituras. Usted debe conocer la historia de la creación. Usted debe conocer el plan de salvación que Dios se propuso para el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Así narra el apóstol Pablo a esta sinagoga, a estos hombres que están en esta sinagoga. Así lo hace. Aprovecha la oportunidad. Sabe que para eso está, sabe que a eso ha ido. Entonces, estando en este lugar a donde la gente está perdida, y lo que puede cambiar, lo que puede transformar la vida del hombre es Cristo, su mensaje del Evangelio. Y ahí están ellos con esa oportunidad. Y nosotros también lo hacemos. Dios nos da oportunidad. Siempre, cada día tenemos oportunidad de compartir el nombre del Señor. Y hay que aprovecharlas. Entonces, miren lo que dice el 16. Vamos a leer versículo 16 y versículo 17. Esos dos versículos vamos a leer. Dice así: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Fíjense bien, lo que hizo Dios. Miren, a veces nos cuesta un poquito de entender esto, pero miren lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor. Y el apóstol Pablo así lo hace. Dice: levantándose, echa señal y se dirige a ellos y les dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, el pueblo de Israel. Dice el versículo 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Dice: escogió al pueblo de Israel y lo enalteció. Entonces, a donde podemos ver que Dios, para salvar al mundo, para darse a conocer al mundo, Él se hace un pueblo. Y a ese pueblo lo enaltece, pero con una finalidad: para que el nombre de Dios sea conocido en el mundo. Y ese era el mensaje, ese era el mandato de Israel. Lamentablemente no lo llevó a cabo. Varias veces fue deportado a diferentes naciones. Sin embargo, Dios llevó a cabo su plan de salvación. Pero aquí podemos ver cómo el apóstol lo que hace es dar a conocer lo que dice las Escrituras. ¿Qué vamos nosotros a compartir cuando hablamos de Jesús? Necesitamos conocerla. Entonces necesitamos conocer las Escrituras, conocer las historias. Así, esto hizo Dios para salvarte, porque eso es lo que tenemos aquí. Dios enaltece a su pueblo con un propósito. Y el apóstol Pablo aquí está con esa oportunidad. Seguimos leyendo, versículo 18, porque es la historia de Israel. Dice así: y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto,
y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y ahí podemos ver cómo en las promesas de Dios, la mano de Dios, cómo los saca de Egipto cuando ellos están ahí 400 años, después los trae con todas esas costumbres de Egipto que había aprendido el pueblo, los trae al desierto. Y en el desierto los curte, y en el desierto les da leyes, les da estatutos, les da mandamientos, cómo debe conducirse delante de Dios. Dice aquí, los soportó por 40 años. Pero realmente ese soportó es que los cobijó. Y si usted ha leído, dice las escrituras en Éxodo hasta Deuteronomio, dice que su calzado no se gastó, sus ropas no se gastó, alimento no les faltó, porque el plan de Dios de salvación es firme. Él lo lleva paso a paso, no importa el tiempo, pero Él lo lleva paso a paso. Él no solamente está pensando en Israel, sino está pensando en el mundo. Sigue diciendo que después les dio, después de 40 años en el desierto, pasó ese pueblo a la tierra prometida y ellos recibieron su herencia, y con toda su rebeldía Dios siguió con ese plan. Versículo 20, leemos: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hasta ahí, hermanos. Entonces podemos ver que dice que estuvieron 450 años con jueces. Ese tiempo es un tiempo muy lamentable, porque el pueblo, cuando caía, cuando estaban bien, estaban cómodos, se olvidaban de Dios. Después eran invadidos, ellos clamaban, les ponía un juez, y así pasaron 300 años. Aquí dice 450 años. Después les dio al profeta Samuel. Después pidieron rey. Un tiempo de anarquía, es decir, el rey de reyes era Dios, pero ellos, como las otras naciones, pidieron rey porque querían ser iguales a sus vecinos. Dios les dijo: les van a pedir impuestos y esto y aquello, pero Israel dijo: no importa. Y les puso a Saúl, que era un hombre de doble ánimo. Después Dios lo quitó y puso a David. Dios sigue con su plan de salvación. Eso es lo que está contando el apóstol Pablo allí a los judíos en esa sinagoga ahí en Antioquía de Pisidia. Les está explicando, y va a llegar finalmente con la persona de Jesús. Pero me llama mucho la atención lo que dice aquí en esta segunda parte del versículo 47. Primero les dijo que Dios enalteció, que Dios escogió a un pueblo y enalteció a ese pueblo. Pero después, aquí en el versículo 47, no es el 47, es el versículo, es el versículo 26. Versículo 23 vamos a leer. Dice así: de la descendencia de es decir, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Fíjense bien lo que tenemos aquí. Dios sigue con su plan. Pablo está explicando y les dice:
de la descendencia de David, de y conforme a la promesa de salvación que Dios había propuesto, levantó ¿a quién? A Jesús. ¿A dónde va el apóstol? A explicar de la persona de Jesús. Hasta ahí todo va bien. Seguimos el 24. Antes de su venida, dice, ahí señala el apóstol, predicó Juan el Bautista, es decir, antes de que naciera Jesús, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Explica allí el apóstol Pablo, está explicando a los judíos. Ya les dijo, Dios levantó de David un Salvador que es Jesús, Salvador de Israel. Y entonces no es Juan el Bautista, él mismo dijo que no era él. Sin embargo, él preparó el camino del Señor. Entonces el 26, leemos hermanos, dice el 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan? Según lo que lleva Pablo, ¿cuál es el plan? De acuerdo a las Escrituras, ¿cuál es? Dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Está hablando ahí a los judíos, seguramente hay ahí también gentiles, pero de antemano Dios planeó salvar al mundo por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Aquí el apóstol Pablo está contando. Y siempre va a haber oposición, porque había un problema entre los judíos, sabían quién era Jesús, conocían a sus papás, entonces les costaba trabajo que Él era el Cristo, porque el Cristo es el que se anuncia en el Antiguo Testamento, y el que nace es Jesús, que significa Salvador. Se une Cristo Jesús, y los discípulos, ellos entienden, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que han vivido, la experiencia de convertirse a Él, una persona en Dios, una persona en Cristo Jesús, son todas esas personas que le reciben como su Salvador personal. Entonces ellos confiesan y dicen, cuando se les pregunta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros que sabemos y confesamos que tú eres Jesús, el Cristo. Ellos lo van entendiendo, pero aquí lo que el apóstol está explicando es que a vosotros es enviada esta salvación. La forma de salvar que Dios ha planeado no cambia, es Jesucristo. Hasta ahí viene contando el apóstol. ¿De qué viene hablando? Lo que ellos conocen, lo que ellos han visto, lo que Pablo y Bernabé han vivido y los otros. Eso es lo que vienen hablando. ¿Qué vamos a contar nosotros cuando hablamos de Jesús? ¿De quién va a hablar usted? ¿De quién vamos a hablar? ¿Qué necesita conocer usted? ¿Qué es lo que necesita conocer? Las Escrituras, su experiencia con Cristo. ¿Cómo está su experiencia con Jesús? ¿Cómo es su vida con Jesús? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿En qué nivel está su relación con Dios? ¿Cómo está eso? Porque si usted ha entendido que Él es el Salvador y usted está avivado y usted está orando, no hay duda que usted va a compartir con valor el nombre de Jesucristo. Así como lo está haciendo cuando estos hombres de la sinagoga, los principales, le preguntan, varones, si tienen algo que decir, hablen. Y entonces está la oportunidad. Y aquí el apóstol Pablo empieza a contar.
A algunos no les gusta. Pero es importante que usted y yo conozcamos las Escrituras. Porque vamos a hablar de la historia de Jesús. Cuando le pregunten acerca de la creación, cuando alguien le diga, no, pues yo vengo del chango, o de un accidente, usted le va a explicar, no es así, la Escritura no dice así. La Escritura dice que Dios nos creó. Y esto usted lo puede explicar porque conoce las Escrituras. Hay que leer la Biblia, pasito a pasito. Y quizá hay partes a donde no le gusta y que le duermen, le cansan, como son las genealogías. Pero las genealogías ahí están y son bien importantes. Los judíos son muy buenos historiadores y por eso ahí está todo bien claro. Pero así podemos ver cómo viene el apóstol contando. Y como les digo, a algunos no les gusta. Aquí el punto que estamos viendo es aprovechando las oportunidades. Y miren lo que surge aquí en el versículo 27 y 28. Versículo 27 y 28. Por favor, póngase de pie. Leemos. Dice así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, y lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces, el apóstol sigue explicando. El apóstol sigue diciendo, ¿qué dice? Que el pueblo, como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Eso viene explicando el apóstol. Y aquí como dice el versículo 27, dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús como el Cristo, como el Salvador. Le hicieron todo lo contrario, le crucificaron, mandaron matarle y después le sepultaron. Pero Dios, dice, le levantó de los muertos. Allí el versículo 30. Entonces, hablando de Jesús, es el santo, no vio corrupción, nunca pecó, se levantó de la tumba, resucitó y él vive. Y aquí el apóstol está explicando acerca de Jesucristo el soberano. Y allí ellos están oyendo. Esto es lo que está explicando el apóstol. Y en el 37 dice ahí: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, leemos juntos,
que por medio de él se anuncia, ¿perdón de qué? Pecados. Versículo 38. Que por medio de él se anuncia perdón de pecados. El hombre es pecador. El hombre está perdido. Pero presentamos a Jesús el justo, el que resucitó, el que murió por nosotros, el que está a la gloria de Dios, el Salvador, el poderoso, el que nos rescató. Vamos a anunciar de su nombre. De ese nombre vamos a hablar. Porque dice que por medio de él se anuncia el perdón de pecados. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús. ¿De quién vamos a compartir? ¿De quién vamos a hablar? De Jesús. No otra cosa. Y la otra parte que nosotros vamos a compartir, o que está compartiendo aquí el apóstol y Bernabé a estos judíos que están asentados en la ley y en el escrito de los profetas, pero que ignoran, que pasan por alto las promesas, y cuando Jesús se manifiesta, ellos también se rebelan. Entonces, aquí el apóstol les está explicando que a través de los hechos, a través de la historia, les está explicando que ese Jesús que fue crucificado, dice, en él se anuncia perdón de pecados. Este es el mensaje que nosotros debemos compartir, aprovechando las oportunidades. Y aquí podemos ver al apóstol haciendo estas cosas. Seguimos leyendo el 39. Dice el 39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces, Jesús es el nombre que nosotros debemos anunciar, es el nombre que debemos compartir. Y lo que está diciendo aquí el apóstol, bueno, ahora, mucho ojo, hermanos. Les está diciendo que no haya entre vosotros incredulidad. Y entre nosotros también. Aquí en la iglesia, que no haya incredulidad. Porque ya vimos anteriormente, predicando el apóstol, que no hay otro nombre dado bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo, sino solamente Jesucristo. Miren lo que viene hablando el apóstol. Llega al 40 y dice, mirad, el 41, mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien la contare. Entonces, el apóstol empieza. ¿Cómo empezó el apóstol? ¿Recuerdan ustedes cómo empezó? ¿Cómo empezó, hermanos? Lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar que Dios escogió un pueblo, lo engrandeció. Ese pueblo estuvo en Egipto, esclavizado por 400 años, los sacó, después los trajo en el desierto, los cobijó, los pastoreó, los guardó, cumplió su palabra de llevarlos a la tierra prometida. Allí estuvieron 400 años siendo atendidos por jueces. Dios estuvo presente ahí. Ellos pidieron rey, se rebelaron contra Dios, pero Él no los desamparó. Después quitó a ese rey por rebelde, les puso a David, y de ahí viene la promesa
del Cristo, del Mesías. Y después habla de Jesús, cómo fue anunciado por Juan el Bautista diciendo que él no era el Cristo, y después explica acerca de Jesús, cómo obró entre los hombres. ¿Qué hicieron los hombres? Lo crucificaron, lo despreciaron, no creyeron en él. Y Pablo sigue ese mensaje hasta esta parte, explicándoles que por medio de Cristo se anuncia perdón de pecados, que se anuncia salvación, la promesa cumplida. Ahora que han oído, no sean incrédulos, dice aquí el apóstol. Aquí nos damos cuenta de que el apóstol es un buen conocedor de las Escrituras y que tiene su experiencia con Cristo y está lleno del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, su experiencia con Cristo, de haber tenido ese encuentro personal con Él, su vida con Cristo, lleno del Espíritu Santo, conocedor de las Escrituras. No podemos guardar este mensaje. Cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, entra a la sinagoga y le dan la oportunidad de compartir el Evangelio, ¿qué hace? Se suelta y habla de Jesús, solamente de Dios y de Jesús, la mano de Dios en el pueblo de Israel, en toda su historia, cumpliendo su promesa, llevando a cabo esto. Este mensaje es para nosotros, que Dios pensó en nosotros, Dios pensó en usted. Y como dijo aquel varón, yo empecé a ir al templo por mis hijos. Pero ¿saben qué, hermanos? Usted está aquí por el Señor. Y hay que dar gloria a su nombre. Que usted esté completamente convencido que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador. Y ahora lleno del Espíritu Santo, que no callemos, que usted no calle. Que usted no sea indiferente a esa experiencia con el Señor, a esa vida con el Señor, sino que llevemos a cabo hablando de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos ha pastoreado. ¿Cuántos años tiene usted de haber recibido a Jesús? ¿Cuántos años? Algunos van a decir 40 años, otros 20, otros 5, otros 1 año. ¿Qué ha hecho el Señor con usted? Igual que como con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo con Israel? Los pastoreó, los guió, les dio sus promesas, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha pastoreado, nos ha ministrado, nos ha aconsejado, nos ha dado su palabra. Siempre está ahí con sus promesas cuando dice: no te dejaré, no te desampararé. Yo siempre estaré a la diestra. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Él en su palabra dice: Jehová es mi pastor, y en delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas tranquilas me pastoreará. Es lo que el Señor ha hecho con usted. Lo ha hecho conmigo. Y con mucha paciencia.
¿Por qué no aprovechar las oportunidades, mis hermanos? ¿Por qué no compartir ese nombre que cantamos y cuando le cantamos y nos sentimos su gloria, vivimos su gloria, estamos llenos de gozo? ¿Por qué no compartir su nombre? ¿Por qué no aprovechar las oportunidades? Miren lo que hay aquí, hermanos. Cuando el apóstol habla de Jesús, si hubiera hablado de los profetas, hubiera hablado de los salmos, hubiera hablado de la ley, solamente concretado en esas partes, nada hubiera pasado. Pero como habló de Jesucristo, el Señor de señores, el que perdona pecados, el que murió en la cruz, el que transforma, el que llena la vida, fíjense bien lo que tenemos enseguida, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Qué sucedió ahí cuando Pablo y Bernabé comparten el nombre de Jesús? ¿Qué sucedió, hermanos? Creyeron. Salieron de esa rutina. Muchos creyeron y estaban gozosos y querían oír más. Pero al día siguiente, versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es el siguiente día de reposo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y contradiciendo y blasfemando. Fíjense bien lo que sucede aquí. Mientras otros se gozan, aquí los sacerdotes se vuelve a repetir lo que ellos vivieron en Jerusalén, lo que ellos vivieron en Judea, en Samaria, en otros lugares, a donde querían matar al apóstol. Aquí vuelve a suceder esto. Pero bueno, lo que podemos ver aquí, hermanos, Pablo compartiendo el nombre de Jesús. Y llega al clímax, llega al punto en donde la gente cree, aunque otros los persiguen, aunque otros hacen otras cosas, pero la gente cree. Y llegamos a la conclusión, hermanos, que cuando usted tiene oportunidad de compartir el nombre de Jesús, algunos le van a apedrear, otros le van a echar los perros, o le van a azotar la puerta, le van a cerrar la puerta. Pero algunos otros le van a escuchar. Y así como sucedió aquí, le van a pedir, quiero que venga otra vez para que me siga hablando de ese nombre. Porque yo lo había escuchado, lo había oído, pero ahora no puedo ver. Como aquella mujer, como la mujer samaritana, que Jesús le descubrió su vida. Y ella dijo, me parece que tú eres profeta. Y ya empiezan a dialogar. Ella se convierte y después va a su pueblo y trae a toda esa gente. Y la gente cree. Si nosotros anunciamos con ese valor el nombre de Jesús, vamos a gozarnos al ver a otras personas arrodillándose delante de Jesús, confesando sus pecados, recibiendo a Jesucristo y siendo transformados sus vidas. Nosotros nos vamos a gozar, porque eso es lo que hay aquí. Gozo del apóstol, de Bernabé, de los que le seguían, y gloria para el Espíritu Santo. Gloria para Cristo, gloria para el Padre.
Y yo les invito, hermanos, yo les invito para que nosotros oremos y aprovechemos las oportunidades. Porque mientras vivamos, hermanos, siempre va a haber oportunidades. En todo el mundo. Siempre. Y una vez dijo un hermano, bueno, ya oíste la palabra del Señor. Ya entendiste su mensaje. Ya sabes que Cristo es el Salvador, es tu Salvador. Él es tu pastor. Y ahora ya oíste el mensaje que tienes que compartir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo les invito a que oremos. Que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Ya está ahí el Espíritu Santo. Pero a veces lo retenemos. A veces le detenemos. Le ponemos límites y no debe ser así. Porque el propósito del Espíritu Santo es llevarnos en su gracia y en su gloria, pero con esa finalidad de anunciar su santo nombre. Y les animo, vamos a orar, pónganse de pie y vamos a orar, vamos a postrarnos ante el Señor y vamos a decirle: Señor, tenemos ese gran mensaje, tenemos nuestra experiencia con Cristo, ya estamos en su grey, Cristo viene y viene por nosotros, pero mientras Él viene, pues tenemos este mensaje que compartir. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, y que el Señor use nuestro nombre. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias porque llegaste a nuestro corazón, llegaste a nuestra vida, nos transformaste, nos has dado salvación. Estamos seguros de eso, que tu Espíritu Santo es el que nos guía, nos ayuda en nuestra debilidad. Tú estás por nosotros, Padre Celestial. Cristo Jesús intercede por nosotros, aboga en todo momento. Nadie nos puede separar de ese amor que hemos recibido en el nombre de Cristo Jesús. Somos victoriosos, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar con ese mensaje y ser indiferentes. Te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y como hijos tuyos, como iglesia, estemos rendidos ante ti y bien dispuestos, compartamos el gran nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Te ruego, Dios, que bendigas a nuestros jóvenes, que mis hermanos sean bendecidos por ti, mis hermanas sean cobijadas por ti y todos avivados, llenos de tu Espíritu Santo, como el apóstol, como Bernabé y todos esos discípulos en esos tiempos, todos esos cristianos que a donde quiera que iban tenían el gozo de compartir tu nombre. Que ahora nosotros también podamos tomar esa decisión de anunciar en todo momento tu santo nombre. Compartir a los hombres perdidos, a los hombres con necesidad espiritual, que eres tú el que tiene el poder para perdonar pecados y satisfacer la mente y el corazón. Hacer libre, perdonar los pecados y salvarles. Permítenos dar ese mensaje, aprovechar las oportunidades, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos impulsa, es el que intercede por nosotros, y el mandato viene de tu mano. Te damos muchas gracias. Bendice esta palabra tuya en nuestros corazones, y que nuestros jóvenes, los que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, que se rindan de corazón a ti, Señor. Que te conozcan personalmente, porque te reciben, porque se entregan a ti, Señor.
Eso es lo que queremos, porque son oportunidades que tú nos das de anunciar tu palabra. Muchas gracias, Dios. Gracias por darnos este mensaje, por darnos este privilegio de anunciar tu nombre y que no perdamos las oportunidades que a cada momento, a cada día de vida que tú nos das, tenemos como oportunidad. Guíanos, Padre Dios. Te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, del poder de tu Espíritu Santo y de nuestro Padre Celestial. Te ruego, Dios, que nos llenes de tu poder, que nos santifiques, que podamos llevar este mensaje. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar, hermanos.